dirigidas por él, o según las normas que él les daba. Y eran comunidades domésticas, porque se reunían en casas. Eran comunidades urbanas, porque estaban en las ciudades. Y finalmente ya en los últimos escritos del llamado Corpus Paulino, pues la palabra iglesia tiene un sentido más universal. Pero aquellas iglesias fueron pues organizadas por Pablo. Tercer paso, tercer punto. Pablo organizó aquellas asambleas. Basta leer las cartas, porque las cartas de Pablo eran cartas que él dirigía a estas iglesias. A la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma. Pablo organizó estas iglesias, atención, primero con unos jerarcas o gobernantes, cuya nomenclatura no voy a estar aquí explicando ahora, pero que eran autoridades que ejercían un poder. Y el primero que ejercía ese poder era el propio Pablo. Y a veces lo ejercía con severidad, con firmeza, amenazando, y por tanto eran comunidades estructuradas ya jerárquicamente. Y en segundo lugar, atención a esto, que esto es más importante que lo anterior, él las organizó y las educó en la práctica de determinados rituales. De tal manera que el bautismo y la cena del Señor ya se celebraban ritualmente, y además con otra serie de normas para las asambleas: la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad entre esclavos y libres, la sumisión a las autoridades políticas. Detrás de todo esto hay un hecho que deberíamos de tener siempre en cuenta, y es que Pablo no conoció a Jesús. Al Jesús terreno, Pablo no lo conoció. Porque él, en el camino de Damasco, tuvo aquella aparición, pero lo que se le apareció fue el resucitado. Es más, él en la segunda carta a los Corintios dice que el Jesús según la carne no le interesó nunca. Dice, si alguna vez me interesó, ahora ya nada. Cuarto punto. Y atención a esto, que esto sí que es importante. Las iglesias de Pablo, las primeras que empezaron a funcionar, se fundaron pues en torno a unos 20 años antes de la aparición de los evangelios. Porque las cartas de Pablo son del año 50 al 55, 56, 49 al 56, o sea, pocos años después de la muerte de Jesús. Mientras que los evangelios son posteriores al año 70,
al menos en la redacción que ha llegado a nosotros. Que antes existió un primer Marcos, sí. Que antes existió la llamada fuente Q, común a Mateo y a Lucas, sí. Pero no se conocen esos documentos con exactitud y precisión. Y la redacción de los 3 sinópticos es posterior al año 70, que fue el año de la caída de Jerusalén, y el evangelio llamado de Juan, o cuarto evangelio, es de final de los años 90, ya bastante avanzado el final del siglo I. Al menos esta es la opinión más generalizada, aunque hay quienes pueden datar estos documentos con matices. En cualquier caso, la Iglesia, las primeras iglesias, las que empezaron a funcionar con una estructuración jerárquica y practicando unos determinados rituales, estas dos cosas, estas iglesias nacieron sin conocer el Evangelio. Por eso la Iglesia se fundó originalmente centrada en lo que los protestantes, y en esto creo que aciertan, han llamado justamente fundada como una religión de redención. Redención para la otra vida. Jerarquías, rituales, una organización con la mirada puesta en el resucitado con vistas a la otra vida. Quinto punto. Por tanto, de todo lo que he dicho, si ahora volvemos a los evangelios, Jesús no fundó ni una iglesia ni una religión. Yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. ¿Cómo iba a fundar una religión de jerarquías y rituales un individuo que fue asesinado por la religión de las jerarquías y de los rituales? Vamos a usar la cabeza para pensar. Lean y relean los evangelios. A ver dónde encuentran ustedes en la conducta de Jesús o la organización de unos jerarcas con poder, pero si aquellos que tenían, porque se peleaban a ver cuál era el más importante, se llevaron las mayores filípicas de Jesús. Y porque 2 de ellos quisieron ser los primeros, les dijo Jesús que tenían que ser como esclavos. Y cuando se despidió de ellos, lo del lavatorio de los pies no fue un gesto bonito para enseñarnos la humildad. ¡Que no! Fue decirles, yo estoy haciendo aquí el oficio de un esclavo, así tenéis que ir ustedes por el mundo, porque así es como se arregla el mundo, no desde arriba, sino desde abajo. No desde los que mandan, que eso lo que hacen es dominar, explotar y humillar, sino desde abajo, desde el sufrimiento, desde la impotencia, desde el dolor de los que están abajo en la historia. Claro, esto se dice
este tío está loco. Bueno, pues entonces es que Jesús estaba más loco que yo todavía. Por tanto, Jesús no fundó ni una religión, ni una iglesia. Lo que Jesús hizo fue, atención a esto, desplazar el hecho religioso. No es que Jesús no fuera un hombre religioso. Jesús fue mucho más radicalmente religioso que todos nosotros. Pero fíjense que hasta para la expresión de la religiosidad de Jesús era su relación con el Padre, con Dios, concretada en la oración. ¿Y dónde y cómo rezaba Jesús? Ni una vez, por mucho que busquen, lo encontrarán rezando en el templo. Ni una vez, por mucho que busquen, lo encontrarán rezando en una sinagoga. Iba al templo, iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque eran los sitios donde se reunía la gente y donde les hablaba a la gente de tal manera que salían todos allí echando chispas. Por tanto, Jesús desplazó el hecho religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo sacó del templo, porque dijo que el templo era una cueva de bandidos. Y fíjense que los mercaderes del templo no estaban haciendo nada ilegal. Lo que hacían era suministrar los animales que eran necesarios para el acto más importante de la religión, que eran los rituales de sacrificio. Los vendían vacas o corderos o palomas o cabritos, animales que mataban, porque la carta a los hebreos tiene un texto terrible: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero eso no ha aplicado al cristianismo, sino ha aplicado a las religiones. Y eso se sigue practicando. Jesús sacó del templo la religión, se la arrancó de las manos a los sacerdotes y puso la religión en el centro de la vida, entre la gente, entre el pueblo, en la convivencia, en torno, atención, a tres preocupaciones fundamentales. Los tres grandes pilares de la espiritualidad, de la religiosidad, del Evangelio, de la espiritualidad y de la religiosidad de Jesús, que tendría que ser la espiritualidad y la religiosidad nuestra, pero no lo es. ¿Me explico? Primer pilar, la primera gran preocupación de Jesús, la preocupación por la salud. Por la salud de la gente, de las personas. Esto se podrá discutir, y discuten los entendidos en Biblia, en medicina, en biología, en historia, en todo lo que ustedes quieran. Pero hay una cosa que no admite discusión, y es que o los evangelios son mentira todo, o a Jesús le preocupaba mucho la salud de la gente. Porque en cuanto veía un enfermo, no lo ponía en lista de espera, a ver cuándo te toca. Si Jesús hubiera tenido los criterios que tenemos ahora, pues vete a la lista de espera, a ver si para 1917 o 18, o 2014, o 2020, o 2030,
te pueden operar. La primera gran preocupación, la salud, que es, atención, la primera gran preocupación que todos tenemos. Nos preocupa lo que más nos preocupa, la salud. Y donde veía un enfermo, allí lo arreglaba. ¿Es que la religión lo prohibía? Pues tendremos líos con la religión. Pero a este lo curo yo ahora mismo. Hombre, si puede esperar hasta mañana, que no, ahora mismo. Segunda gran preocupación de Jesús y segunda gran preocupación del Evangelio, la comida. ¿No piensan ustedes que rara es la página del Evangelio donde no nos habla de curaciones? O rara es la página del Evangelio donde no están comiendo o hablando de comida. ¿Por qué? Pues porque la salud y la comida, con todo lo que representa la comida, son las dos grandes preocupaciones que todos tenemos. Tener buena salud y tener el pan asegurado. Pero atención, que no era simplemente llenar el estómago. Siempre son comidas compartidas. Lo que en el lenguaje castellano se llama la comensalía, que es compartir mesa y mantel. Y todo lo relacionado con eso. Que si comía con pecadores, que si comiendo se acercó una prostituta, que si otro día comiendo llegó una mujer de mala fama y no sé qué, que la otra mujer llegó y le perfumó los pies, y que si comiendo se ponían el primero o el último, que si era día de ayuno no se podía, se debía de comer, que bueno. Y sobre todo cuando veía gente con hambre, es que no aguantaba. Los apóstoles o los discípulos, hasta mandarlos que vayan al pueblo a comprar. ¿Qué? ¡Dale vosotros! Venga, ahora mismo. De modo, primera preocupación, la salud. Segunda preocupación, la comida. Y los evangelios. El evangelio de Juan, ya en el capítulo segundo, al comienzo, la boda de Caná, donde faltó no la comida, sino el vino. Y aquello lo arregló enseguida. Agarró los más de 600 litros de agua, que no era agua para usos comunes, sino agua para las purificaciones rituales, era el agua de la religión, en tinajas de piedra, en una casa donde no habían tenido para comprar el vino necesario, que no serían precisamente unos potentados. ¿Qué representaba la religión, Dios mío? Y dice Jesús, todo esto fuera vino, que alegra el corazón. Claro, yo he pensado muchas veces en la tajada que pillarían con 600 litros de ¿Cómo acabaría la boda aquella? Eso ya lo podía haber contado también en el Evangelio. A ver en qué acabó aquello. Pues ¿saben en qué acabó? Termina el relato diciendo, este fue el primer signo que hizo Jesús y aumentó la fe de los discípulos. Bebiendo vino. Aumentó la fe. Atención, que yo no estoy exhortando aquí a ningún vicio, porque tengo aquí testigos de que es rarísimo que yo beba vino. A lo más que llego a ir a beber un tinto de verano de Don Simón, que bueno, para pasar el rato y que pasen los garbanzos, pues ayuda, más de eso no. Y tercera gran preocupación. Primera, la salud. Segunda, la comensalía. Saltándose todas las normas de la religión.
Y tercera gran preocupación, las relaciones humanas. Porque los otros son relatos, estos son discursos. Piensen el Sermón del Monte. Repásenlo, los capítulos tal como está en Mateo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Y allí de qué se habla? Pues de las relaciones de unos con otros, las bienaventuranzas. Y luego, que perdones, que si te pegan en una mejilla pongas la otra, que al que te pida la capa le des también la túnica, que al que te pide prestado, que no sé, aunque no te lo vaya a devolver, que se lo prestes, que... O sea, una serie de cosas que no hacemos nosotros nunca. Vete a cualquier banco con eso. Léeles el Evangelio. Y sales disparado por la puerta, pero vamos. ¿Por qué? Pues porque Jesús sabía que lo del dinero separa, que lo del dinero divide, que lo del dinero enfrenta. Lean las parábolas. Es que lo pone todo al revés. Todo al revés. Os repito, las tres grandes preocupaciones que son el trípode, los tres pilares. La preocupación por la salud, la preocupación por que haya comida compartida para todos y alegría para todos, y la preocupación por las mejores relaciones humanas posibles. Comparen eso con lo que estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿esta gente cree en el Evangelio? Por mucho que vayan a misa, por muchas procesiones que organicen, por muchos rituales que mantengan, por mucho... ¡Que no! Que creen en la religión, ya lo creo, porque la religión les ayuda y les sirve y les legitima y les potencia para seguir. Sexto punto, ya lo he apuntado, pero lo recuerdo y lo explico, no necesita mucho. Jesús realizó este desplazamiento de la religión del templo a la calle, a la vida, al trabajo, a la casa, a las relaciones humanas, a la comida, al hospital. Jesús realizó este desplazamiento enfrentándose a los dirigentes de la religión, enfrentándose a la religión. Y el enfrentamiento fue tan brutal que le costó la vida. Lean el capítulo 11 del Evangelio de Juan, todo él dedicado al gran relato de la devolución de la vida a Lázaro. Cuando termina aquel relato en el que se explica detalladamente cómo Jesús convirtió la muerte en vida, pero no en vida eterna, que también la apunta, pero lo primero que allí pasó es que Lázaro estaba cenando. Pues yo, para explicar esto de la resurrección, digo que una cosa es revivir y otra cosa es resucitar. Lázaro por lo pronto revivió, que volver a esta vida. Resucitar es trascender esta vida y pasar ya a otro orden, que es el orden de lo trascendente. Que ese paso evoca el otro, por supuesto, que nos da esperanza para el otro, claro que sí. Pero si no hacemos esto, ¿qué vas a esperar?
Entonces, a lo que iba, ¿cómo termina el capítulo? Diciendo que aquello fue una notición tal en Jerusalén y sus alrededores que se reunió de urgencia en sesión extraordinaria el Sanedrín, somos sacerdotes, los senadores o ancianos y los letrados o maestros de la ley, y dijeron: con este tío hay que acabar. Y claro, esto, el proyecto de Jesús, que era el proyecto de Jesús, porque aquello terminó en sanación radical. Lo más radical es darle vida a un muerto. Y luego un banquetazo que tuvieron, donde hasta María sacó el perfume aquel costoso de nardo de no sé dónde. Bueno, aquello que está en el comienzo del capítulo 12. Y luego, pues claro, el discurso de las mejores relaciones posibles. Y claro, ellos se dieron cuenta: a este paso se va todo el mundo con él. Este nos vacía el templo. Y claro, enseguida echaron mano del argumento político. Van a venir los romanos y van a acabar con la religión y con nuestra tradición y con el pueblo elegido y con... Entonces termina diciendo que allí mismo ya decretaron, resolvieron condenarlo a muerte. Pues se dieron cuenta que este modelo de religión que presentaba Jesús era incompatible con el modelo de religión que presentaban ellos. Y la gran torpeza que ha hecho la Iglesia, originalmente ya apuntada en las comunidades de Pablo, y luego el fenómeno ha ido creciendo hasta el día de hoy, ha sido precisamente querer armonizar lo que no se puede armonizar, que son dos modelos que son incompatibles. Y si algo hay claro en el Evangelio, es precisamente eso: que el modelo de la religión, de jerarquía, rituales, preceptos, lo sagrado, todo eso es incompatible con la religión de los tres pilares, de las tres preocupaciones que he explicado, basada en su gran espiritualidad y en su profunda relación con el Padre. Lo cual, que no me venga nadie diciendo que yo es que me cargo la religión. Que algo es cambiarla. Que yo sé que esto no lo vamos a conseguir nosotros ni en un día, ni en un año, ni en un mes, ni en varias generaciones. Pero si no tenemos claro esto, ¿cómo sabemos en qué dirección debemos trabajar y debemos luchar? No sé, yo supongo que queda claro el sentido de lo que estoy diciendo. Por tanto, y este es el séptimo punto, Jesús sustituyó la religión